Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos los rincones más oscuros de la historia y las historias escalofriantes que persisten en lugares olvidados. Hoy nos dirigimos a un pueblo lleno de misterio y tragedia, Eyam, conocido como el pueblo de la peste, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y los ecos del pasado aún resuenan. Ubicado en los impresionantes Cotswolds, Eyam parece, a primera vista, un pintoresco y encantador pueblo. Con sus encantadoras cabanas de piedra, calles sinuosas y una iglesia antigua que se erige en el centro del pueblo, parece sacado de una postal. Sin embargo, debajo de este tranquilo exterior yace una historia que es tanto inquietante como desgarradora, un relato que ha capturado la imaginación de aquellos que se atreven a explorar sus profundidades. En el verano de 1665, Eyam enfrentó una crisis sin precedentes cuando llegó la peste bubónica a Inglaterra. Imagínate un pequeño pueblo vibrante y lleno de vida. De repente se ve envuelto en el miedo cuando la enfermedad comienza a propagarse como un reguero de pólvora. La peste no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte. Llegó en un envío de telas desde Londres, trayendo consigo un legado siniestro. En esos primeros días, cuando la gente comenzó a enfermar, los aldeanos estaban llenos de pavor, sin saber que estaban a punto de enfrentar uno de los capítulos más oscuros de su historia. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los aldeanos de Eyam enfrentaron una decisión grave. Debían huir, arriesgándose a propagar la enfermedad a las comunidades vecinas o quedarse e intentar contener el brote. En una notable muestra de unidad y sacrificio, los residentes optaron por aislarse. Creían que al quedarse, podrían proteger a otros de la mortal peste. Imagina el peso de esa decisión, la silenciosa determinación en sus corazones mientras celaban su destino. La vida en Eyam se convirtió en una realidad sombría. A medida que las familias comenzaban a perder a sus seres queridos, el pueblo se cubría de tristeza. Las calles, que antes estaban llenas de risas, se volvieron silenciosas y el aire se llenó de dolor. Los pocos que permanecieron sanos asumieron la carga de cuidar a los enfermos, a menudo a costa de sus propias vidas. Se dice que el pueblo se convirtió en un cementerio viviente, cada hogar un recordatorio de las vidas perdidas demasiado pronto. El aislamiento duró meses, con la peste cobrando más de la mitad de la población del pueblo. A medida que el número de muertos aumentaba, también lo hacían los susurros de los espíritus inquietos. Los lugareños comenzaron a reportar extraños sucesos, sombras que se movían donde no había nadie, puertas que crujían al abrirse solas y el suave sonido de llantos resonando por las calles en la noche. Parecía que las almas de los difuntos no podían encontrar la paz, atadas al pueblo que alguna vez fue su hogar. Avancemos hasta la noche del 1 de noviembre de 2018. Un grupo de cazadores de fantasmas, intrigados por la reputación embrujada de Eyam, decidió explorar su historia espectral. Llegaron justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles adoquinadas. El aire estaba fresco, lleno de una palpable sensación de anticipación. Armados con linternas, cámaras y detectores EMF, entraron en el pueblo, ansiosos por descubrir sus secretos. Su primera parada fue la iglesia de San Lorenzo, el corazón de Eyam. Al acercarse, la imponente estructura de piedra se alzaba sobre ellos, su fachada desgastada contando historias de siglos pasados. Sentían una mezcla de emoción y temor mientras entraban en el cementerio, rodeados de lápidas que daban testimonio de las muchas vidas perdidas a la peste. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el lejano canto de un búho, creando una atmósfera cargada de suspenso. Mientras comenzaban a instalar su equipo cerca de las tumbas, un frío inesperado los envolvió. La temperatura bajó significativamente, enviando escalofríos por sus espinas. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado con el peso de la historia. De repente,
Un fuerte estruendo resonó desde el interior de la iglesia, una pesada puerta se cerró de golpe. El grupo intercambió miradas ansiosas, con los corazones latiendo a toda prisa. ¿Qué pudo haber causado eso? La curiosidad superó su miedo, y cautelosamente se dirigieron al interior de la iglesia. La atmósfera a cambio se sentía cargada, eléctrica. Encendieron sus linternas, cuyos haces de luz cortaban la oscuridad mientras navegaban entre los bancos. Fue entonces cuando lo escucharon un suave y lastimero llanto flotando en el aire, rodeándolos como una melancólica melodía fantasmagórica. Era un sonido lleno de tristeza, como si las mismas paredes lloraran por las almas perdidas dentro. A medida que avanzaban más profundamente en la iglesia, sintieron una presencia, una figura sombría parpadeando en el borde de su visión. Con cada paso que daban, los llantos se volvían más fuertes, más desesperados. Era un coro en cuero inquietante, un clamor desde el pasado. Justo entonces, uno de los miembros del grupo vio algo cerca del altar. Era una figura, envuelta en oscuridad, permaneciendo inmóvil como si estuviera atrapada entre mundos. Su rostro estaba oculto, pero el aura de tristeza que la rodeaba era palpable. En un momento de valentía, uno de los miembros alcanzó su cámara, con la esperanza de capturar evidencia de lo paranormal. Pero cuando enfocó la lente, la figura parpadeó nuevamente y desapareció, dejando solo un inquietante silencio tras de sí. El pánico invadió al grupo, el miedo a lo desconocido los atrapó. Se giraron para huir con los corazones acelerados mientras los susurros los envolvían, eco de su temor. «Ayúdenos», clamaban, una súplica urgente desde las sombras. Cuando salieron corriendo, el frío aire nocturno golpeó sus rostros, pero hizo poco por calmar sus corazones acelerados. El pueblo parecía vivo con recuerdos, los susurros volviéndose más fuertes y más frenéticos. Cada paso que daban alejándose de la iglesia parecía un paso lejos del pasado, pero las sombras persistían, negándose a soltarlos. Llegaron al borde del cementerio, sin aliento, con el peso de la noche sobre sus hombros. Una vez a salvo afuera, se reunieron, compartiendo los eventos escalofriantes que habían vivido. Cada persona compartió sus sentimientos de pavor e incredulidad, pero todos sabían que habían encontrado algo más allá del reino de los vivos. El aire nocturno estaba lleno de lágrimas no derramadas, y casi podían ver los espíritus esperando ser recordados justo fuera de su vista. Esa noche, el grupo dejó Eyam, para siempre marcado por su experiencia. Los recuerdos inquietantes de los susurros y sombras los acompañaron, un escalofriante recordatorio de los sacrificios hechos hace tanto tiempo. Eyam ya no era solo un pueblo, era un testamento vivo al dolor y al sufrimiento de su pasado. Así que, si alguna vez te encuentras recorriendo las tranquilas calles de Eyam, camina con cuidado. Los ecos de la historia están por todas partes, esperando a que alguien escuche. Algunas historias no son solo relatos para contar, son súplicas de recuerdo, recordatorios de que el pasado nunca se ha ido del todo. Gracias por acompañarnos en este viaje inquietante. ¿Qué piensas? ¿Siguen vagando las almas de Eyam o es simplemente una escalofriante historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y si disfrutaste este relato escalofriante, no olvides suscribirte para más contenido que te pondrá los pelos de punta. Crecí en un pequeño pueblo costero de Inglaterra, un lugar pintoresco donde la vida transcurría a un ritmo pausado. El tipo de pueblo donde todos se conocían y los secretos parecían imposibles de guardar. De niña, pasaba los días jugando en la playa, construyendo castillos de arena y recogiendo conchas, felizmente inconsciente de la oscuridad que pronto ensombrecería mi vida. Pero cuando cumplí 18 años, algo empezó a cambiar y las calles familiares de millares de mi infancia adquirieron una atmósfera diferente e inquietante. Todo empezó una tarde normal. Acababa de terminar un largo turno en el café local, mi uniforme todavía olía levemente a café y pasteles. Mientras me dirigía a la tienda de comestibles, noté una figura parada afuera. Era alto,
con un abrigo andrajoso que parecía haber visto días mejores. Tenía la barba desalinada y había una mirada salvaje, casi desesperada en sus ojos. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No era solo que estuviera desalinado, había algo intrínsecamente inquietante en la forma en que me miraba, como si estuviera escudriñando mi alma. Al principio, traté de sacudirme esa inquietud. Solo un bicho raro local, pensé, descartándolo como un personaje peculiar. Pero a medida que pasaban los días, comencé a verlo con más frecuencia. Cada encuentro se sentía como un hilo que se apretaba más alrededor de mi pecho. Un día, estaba de pie junto a la parada de autobús, mirándome mientras esperaba mi transporte. Al siguiente, estaba merodeando cerca del parque, con sus ojos fijos en mí mientras charlaba con amigos. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando, persiguiendo incluso. Mis amigos notaron mi creciente ansiedad y trataron de tranquilizarme. Probablemente sea solo una coincidencia, dijo uno de ellos, riéndose. Pero la presencia del hombre se sentía todo menos casual. Comencé a sentirme como un personaje de una película de terror, mirando constantemente por encima del hombro, esperando que estuviera Ali, acechando en las sombras. Mi mente se llenó de pensamientos sobre quién era él y por qué estaba obsesionado conmigo. ¿Era inofensivo? ¿O había algo más siniestro en juego? Una noche, impulsada por una mezcla de miedo y determinación, decidí que no podía permitir que esto continuara por más tiempo. Me acerqué a él en un callejón oscuro, con el corazón latiendo en mi pecho. ¿Por qué me sigues?, exigí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Se volvió hacia mí, su sonrisa inquietante y extrañamente tranquila a la vez. «No deberías haber venido aquí», respondió en un tono suave, casi hipnótico. Esas palabras me enviaron escalofríos por la columna vertebral. Sentí que había cruzado una frontera invisible, entrando en un mundo que no entendía. Esa noche, apenas dormí. Mis sueños estaban llenos de visiones del hombre, susurrando secretos que no tenían sentido, haciendo eco de advertencias que enviaban una sensación de pavor por todo mi ser. Me desperté con un sudor frío. La oscuridad de la habitación amplificó mi miedo. ¿Había invitado algo maligno a mi vida? No podía quitarme de la cabeza la sensación de que esto no había terminado. Pasaron los días y lo volví a ver. Era una tarde brumosa, de esas en las que la niebla se aferra al suelo haciendo que todo pareciera surrealista. Estaba caminando por la playa. El sonido de las olas rompiendo contra la huilla era una bienvenida distracción de mis pensamientos. Pero entonces sentí esa presencia familiar detrás de mí. Me giré lentamente, con el corazón acelerado, y allí estaba él saliendo de la niebla. Sus ojos brillaban como los de un depredador, y por un momento me quedé congelada en el lugar. «Eres parte de esto ahora», dijo, su voz suave pero escalofriante. «Me verás de nuevo. La próxima vez no será solo un juego». No sabía lo que quería decir, pero instintivamente di un paso atrás, tratando de escapar del peso de su mirada. Quería correr, pero sentía como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Era una batalla entre mis instintos y mi curiosidad. Con una sonrisa pícara, dio un paso atrás en la niebla, dejándome sin aliento y confundida. Corrí a casa cerrando todas las puertas detrás de mí, la sensación de seguridad que alguna vez sentí en mi propio espacio ahora destrozada. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula, que él era solo un hombre con un interés peculiar. Pero en el fondo, sabía que había algo extraño en él. La forma en que me miraba, como si yo fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver, era desconcertante. Las semanas se convirtieron en una confusión de ansiedad. Evitaba salir sola, confiando en que mis amigos me acompañaran a donde quiera que fuera. La ciudad que siempre había amado se sentía claustrofóbica ahora. Cada esquina potencialmente escondía a mi torturador. Dejé de visitar mis lugares habituales, convencida de que podía escapar de mi destino.
pero no importaba dónde fuera, el miedo me seguía. Un día, mientras navegaba por las noticias locales en línea, un titular escalofriante me llamó la atención: hombre misterioso visto en la ciudad, testigos desaparecen. Mi corazón se aceleró mientras leía el artículo, que detallaba avistamientos del mismo hombre que había atormentado mis pensamientos durante meses. Había personas desaparecidas, sin dejar rastro. El pánico se apoderó de mí. Me había metido sin darme cuenta en algo siniestro. Me sentí como un personaje de una historia de terror y estaba desesperada por escapar. A pesar de mi miedo, no pude evitar preguntarme si de alguna manera estaba conectada con ese hombre. Estaba esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Pensé en las siniestras advertencias que había susurrado y el miedo se enroscó más fuerte alrededor de mi pecho. Me sentí atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche, no pude deshacerme de la sensación de que me observaban. Revisé cada ventana y puerta, asegurándome que estuvieran bien cerradas. Incluso coloqué una silla contra la puerta principal en un débil intento de sentirme segura. Mientras estaba acostada en la cama, escuchando el crujido de la casa, sentí el peso del miedo sobre mí como una manta gruesa. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra en mi habitación parecía viva. Casi podía escucharlo susurrar, prometiendo que lo volvería a ver. Los días pasaron en una neblina. Dejé de salir, aislándome de amigos y familiares. La ciudad se sentía como una prisión y yo era su prisionera involuntaria. Un día, recibí un mensaje de texto de un amigo que me invitaba a una reunión en la playa. Dudé, el miedo se apoderó de mi corazón, pero en el fondo, anhelaba la normalidad, que la risa de mis amigos ahogara mis miedos. Cuando llegué a la playa, traté de dejar de lado mi ansiedad. Mis amigos reían y jugaban, la atmósfera era ligera y despreocupada. Pero cuando el sol se hundió en el horizonte, arrojando un brillo inquietante sobre el agua, sentí ese familiar escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Miré a mi alrededor y allí estaba él, de pie en el borde de la playa, parcialmente oscurecido por la oscuridad. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que no había escapado después de todo. Me volví hacia mis amigos, tratando de actuar con normalidad, pero podía sentir el peso de su mirada sobre mí. Tenía que enfrentarlo de nuevo. Respiré profundamente y caminé hacia él, con el corazón palpitando con fuerza. La risa a mi alrededor se desvaneció a medida que me acercaba. El mundo se redujo a solo nosotros dos. «¿Qué quieres de mí?», exigí, con ira mezclada con miedo. Él sonrió, pero esta vez se sintió diferente, más siniestro. «¿Sabes lo que quiero?», dijo en voz baja. «Ya eres parte de mi historia». Sentí una fría ola de terror que me invadía. Era como si el aire que nos rodeaba se espesara, sofocante. Con un movimiento de muñeca, hizo un gesto hacia el océano. «No puedes escapar de esto. Nos volveremos a encontrar y la próxima vez no habrá juegos». Me tambaleé hacia atrás con el corazón acelerado, mientras las risas de mis amigos resonaban de fondo, felizmente inconscientes del terror que se desarrollaba a unos pasos de distancia. De repente, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejándome allí de pie, sin aliento y conmocionada. Corrí hacia mis amigos, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba gritando. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Por qué estaba tan obsesionado conmigo? A medida que avanzaba la noche, luché por sacudirme la sensación de fatalidad inminente. La risa a mi alrededor se sentía hueca y las sombras se alargaban mientras seguía mirando por encima del hombro. Cada sonido amplificaba mi miedo. Cada ola que se estrellaba contra la orilla se hacía eco de mi terror. Finalmente, no pude soportarlo más. Me disculpé, alegando que estaba cansada, y salí de la reunión, con el corazón acelerado a cada paso. Corrí a casa, cerrando la puerta detrás de mí.
pero la sensación de seguridad que una vez sentí había desaparecido. Era prisionera de mi propia vida, víctima de mis propios miedos. En las semanas siguientes, traté de recuperar el control, de sacar al hombre de mi mente. Me concentré en el trabajo, pasé horas en el café y evité salir a menos que fuera absolutamente necesario. Pero cada vez que cerraba los ojos, su voz resonaba en mi mente, un inquietante recordatorio de la oscuridad que acechaba fuera de mi vista. Entonces, una noche, mientras volvía a mirar las noticias, me encontré con otro artículo. Este era aún más inquietante: los residentes locales desaparecen sin dejar rastro, las autoridades están desconcertadas. Mi corazón se hundió al leer los escalofriantes relatos de personas que desaparecieron, vistas por última vez cerca de la playa donde lo había encontrado. Era como si me estuviera atrayendo hacia sí, tejiendo una red de terror alrededor de mi vida. Desesperada por obtener respuestas, me comuniqué con un amigo que trabajaba en la biblioteca local. ¿Has oído algo sobre este hombre?, pregunté. Mi voz temblaba. Ella me miró con preocupación, frunciendo el ceño. Hay historias, viejos cuentos sobre una figura que aparece antes de que sucedan cosas malas. Dicen que es un presagio de fatalidad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Podría ser que este hombre estuviera conectado a algo mucho más siniestro de lo que había imaginado? Pasé los siguientes días investigando, estudiando viejos recortes de periódicos y libros polvorientos sobre leyendas locales. Cuanto más aprendía, más sentía un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. El hombre no era solo un extraño al azar, era parte de algo más oscuro, una leyenda que había perseguido a esta ciudad durante generaciones. A medida que continué mi investigación, descubrí que muchas personas habían dicho haberlo visto a lo largo de los años, tal como yo. Algunos afirmaban que se aparecía en tiempos de tragedia, mientras que otros decían que tenía el poder de atraer a la gente a su mundo. Sentí una sensación de urgencia creciendo dentro de mí. Necesitaba enfrentarlo una última vez, romper cualquier control que tuviera sobre mí. Decidida, volví a la playa una noche. La luna llena iluminaba las aguas oscuras. Mi corazón se aceleró mientras me paraba al borde del agua, llamándolo. «Sé lo que eres. No te tengo miedo», grité, mi voz resonando en el silencio. El viento se levantó, arremolinándose a mi alrededor, pero no hubo respuesta. Sentí una mezcla de miedo y desafío. Había terminado de correr. Justo entonces, escuché el débil sonido de pasos detrás de mí y me di vuelta, con el corazón palpitando fuerte. Allí estaba, yendo de las sombras. «No deberías haber venido aquí», dijo, su voz baja y amenazante. «¿Crees que puedes enfrentarte a mí? No tienes idea de con qué estás lidiando». «Sé que no eres solo un hombre», respondí, temblando pero decidida. «No te tengo miedo». «Ya no me controlarás». Sus ojos se entrecerraron, un destello de sorpresa cruzó su rostro. Por un momento, pensé que vi algo humano detrás de su exterior frío. «Eres valiente», dijo, cambiando ligeramente el tono. «Pero la valentía no te salvará. La próxima vez que nos veamos, no será un juego». Y después desapareció entre las sombras, dejándome sola otra vez, sin aliento y conmocionada. Mientras me tambaleaba de regreso a casa, sentí una calma inquietante que me invadía. Me había enfrentado a él y, aunque todavía estaba llena de miedo, tenía una sensación de poder. Me negaba a seguir siendo una víctima. Pero esa noche, mientras estaba acostada en la cama, escuché un suave golpe en la ventana. Mi corazón se aceleró cuando me di vuelta y vi una figura oscura de pie afuera, recortada contra la luz de la luna. Era él. Me incorporé de golpe, el pánico recorriendo mis venas. Mi mente corría a toda velocidad mientras intentaba pensar en una forma de escapar, de protegerme de lo que fuera que tuviera reservado. El suave golpe se escuchó de nuevo, más insistente esta vez. Contuve la respiración, tratando de permanecer en silencio,
pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía huirlo. Me sentí atrapada, mis pensamientos giraban en un frenesí caótico. ¿Algún día me libraría de él? Cuando se acercaba el amanecer, la figura finalmente volvió a las sombras y sentí una oleada de alivio que me invadió, pero en el fondo sabía que esto no había terminado. El hombre seguía ahí fuera, esperando, observando, esperando el momento oportuno. Y mientras yacía allí, mirando al techo, no podía quitarme de encima la sensación de que lo peor estaba por llegar. Los días se convirtieron en semanas y la sensación de terror nunca me abandonó. Seguí vigilante, pero la vida continuó. Volví al trabajo, tratando de recuperar algo parecido a la normalidad, pero podía sentir su presencia acechando fuera de mi conciencia. Entonces, una fatídica noche, cuando cerré la cafetería, lo vi al otro lado de la calle. Estaba allí, banado por el resplandor de la farola, una silueta contra la oscuridad. Mi corazón se aceleró mientras me quedé congelada, atrapada entre el impulso de correr y la necesidad de enfrentarme a él de una vez por todas. Reuniendo mi coraje, salí. «¿Por qué estás haciendo esto?», grité. Mi voz temblaba con una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué quieres de mí?», él simplemente sonrió. Las comisuras de su boca se curvaron de una manera que me provocó escalofríos. «Lo descubrirás muy pronto», respondió, con su voz baja y siniestra. «Solo recuerda, siempre estoy observando». Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche. Me quedé allí, con el corazón palpitando, el peso de sus palabras hundiéndose en mí. El hombre se había convertido en parte de mi vida, una sombra que se cernía sobre mí, susurrando secretos y promesas de cosas por venir. Cuando regresé a casa sentí una mezcla de miedo y desafío. Estaba cansada de correr, cansada de tener miedo. Decidí en ese momento que no dejaría que me controlara por más tiempo. Me enfrentaría a cualquier oscuridad que trajera consigo. Pero incluso mientras hacía esa promesa, el pensamiento persistente permaneció. ¿Y si tenía razón? ¿Y si nuestros caminos estaban destinados a cruzarse nuevamente, en circunstancias aún más oscuras? El pensamiento me perseguía, rondando en el fondo de mi mente como un visitante no deseado. En las semanas siguientes, traté de vivir mi vida con la mayor normalidad posible, pero las sombras de mis encuentros se cernían sobre mí. Mis amigos empezaron a notar mi agitación, mi tendencia a estremecerme ante cualquier sonido inesperado. Intentaron tranquilizarme, pero sabía que no podían comprender el peso que llevaba encima. Entonces, una noche, mientras estaba sentada en mi habitación, la atmósfera cambió. Una brisa fría se coló por la ventana y sentí un frío inexplicable que me invadió. De repente, alguien llamó suavemente a mi puerta. Mi corazón se aceleró cuando me giré para mirarla. El miedo se apoderó de mi estómago. «¿Quién es?», grité, mi voz apenas por encima de un susurro. El silencio respondió y di un paso vacilante hacia la puerta, la curiosidad luchando contra el miedo. La abrí lentamente, mirando así el pasillo tenuemente iluminado. No había nadie allí. El alivio me inundó, pero cuando me volví hacia mi habitación, vislumbré algo con el rabillo del ojo, una sombra que se movía justo detrás de mi ventana. Corrí hacia el cristal, con el corazón palpitando con fuerza, y allí estaba él, mirándome con esos ojos penetrantes y desconcertantes. Sentí que se me cortaba la respiración mientras me tambaleaba hacia atrás. Había llegado el momento que más había temido. Mi corazón se aceleró cuando lo miré a los ojos, y, en ese instante, lo comprendí. Esto no era solo un juego, era una danza oscura de la que éramos parte y yo todavía estaba en su punto de mira. Mientras retrocedía, tratando de pensar en una forma de escapar, me di cuenta de que él ya era parte de mi historia, tal como él había afirmado, y con esa comprensión, el peso de la oscuridad se cerró a mi alrededor, dejándome sintiéndome más atrapada que nunca. En ese momento,
Supe que podía huir de la pesadilla o enfrentarla de frente. Mientras miraba hacia la noche, sentí una mezcla de miedo y determinación surgir dentro de mí. El hombre no me quitaría la vida sin luchar. Descubriría sus secretos y enfrentaría cualquier destino que me aguardara. Y así, cuando el amanecer apenas comenzaba a despuntar, tomé mi decisión. No dejaría que el miedo dictara mi vida por más tiempo. Descubriría la verdad detrás del hombre al final de la calle, incluso si eso significaba enfrentar las partes más oscuras de mí misma. Porque a veces, las sombras esconden las respuestas que buscamos, y solo enfrentándolas podemos tener la esperanza de encontrar el camino de regreso a la luz. Mientras me preparaba para adentrarme en lo desconocido, sentí el peso de la anticipación y el miedo. El hombre estaría esperando, pero yo también. El juego estaba lejos de terminar. Antes de continuar, me harías un gran favor si le das me gusta al vídeo y te suscribes. Ahora, sigamos con la siguiente historia. Soy un investigador privado en un tranquilo pueblo del este de Ucrania, un lugar donde las calles adoquinadas y los edificios antiguos ocultan más que solo historia. Es un pueblo donde todos se conocen y los secretos flotan en el aire como la niebla. La mayoría de mis casos son rutinarios: mascotas perdidas, infidelidades, alguna que otra disputa entre vecinos. Pero hubo un caso que lo cambió todo, arrastrándome a un mundo que nunca imaginé. Era una tarde gris de jueves y la lluvia golpeaba suavemente la ventana de mi oficina. Estaba revisando viejos archivos, con una taza de café humeante en la mano, cuando la puerta se abrió de golpe. Entró una pareja, sus rostros pálidos y tensos, los ojos desorbitados por el miedo. No se molestaron en intercambiar cortesías, caminaron directamente hasta mi escritorio. Los reconocí al instante: los Vasiliev, una familia bien conocida en el pueblo, dueños de un próspero negocio con una reputación que iba más allá de nuestra pequeña comunidad. Su repentina aparición me indicó que esto era serio. «Y por favor, tienes que ayudarnos», dijo la madre, Elena, con la voz temblorosa. Me entregó un papel arrugado, sus manos temblando como si sostuviera una bomba a punto de explotar. Era una nota de su hijo, Alexei, un chico de 17 años con grandes sueños y una pasión por la aventura. La nota decía: «Mamá, papá, me voy. Y he encontrado algo increíble, algo que cambiará mi vida. No intenten buscarme, estaré bien. Con amor, Alexei». Al leer esas palabras, sentí un nudo frío formarse en mi estómago. Eso no sonaba nada a Alexei. Era un chico inteligente y responsable. Esa nota se sentía extraña, como una máscara que ocultaba algo siniestro. Los Vasiliev me explicaron que Alexei había estado comportándose de manera extraña durante semanas. Había empezado a juntarse con un nuevo grupo de amigos, pero no sabían quiénes eran esos chicos. Estaban muy preocupados, pero la policía había minimizado sus preocupaciones, diciendo que Alexei era solo un adolescente rebelde buscando independencia. ¿Cómo podían ser tan indiferentes? La pareja estaba desesperada por obtener respuestas, así que acudieron a mí, con la esperanza de que pudiera encontrar a su hijo, justo cuando comencé a revisar las cuentas de redes sociales de Alexei, esperando encontrar alguna pista. Mi teléfono sonó. La identificación del número estaba bloqueada. Dudé, pero respondí. «Encuentra entre Alexei antes de que sea demasiado tarde. Está en peligro», advirtió una voz distorsionada. «Encuéntrame en México Molina esta noche a las 10 p.m. La línea se cortó antes de que pudiera hacer preguntas. Mi corazón se aceleró. Era una broma, una súplica genuina de Euda. No podía ignorarlo. Algo me decía que ese era el avance que necesitaba. Las horas pasaron lentamente hasta que cayó la noche y la lluvia se intensificó, tamborilando contra mi coche mientras conducía hacia el viejo molino, una estructura deteriorada en las afueras del pueblo. Se decía que estaba embrujado, un vestigio de una época pasada. Al estacionar el coche,
Sentí el peso de la oscuridad rodeándome, las sombras alargándose y retorciéndose como dedos que intentaban alcanzarme. El molino se erguía imponente, con sus ventanas rotas como ochos vacíos observando cada uno de mis movimientos. Me armé de valor y salí del coche con el aire frío mordiendo mi piel. Con cara pasó. El sonido de mis pisadas resonaba, mezclándose con el aullido del viento. Grité: «Hola, ¿hay alguien aquí?» Mi voz fue devorada por la oscuridad. El interior del molino estaba húmedo y maloliente, lleno de escombros y ecos del pasado. Encendí mi linterna, cuyos hojas de luz cortó la penumbra, revelando telarañas y maquinaria oxidada. Mientras me adentraba más en el molino, sentí una creciente sensación de inquietud. Mi instinto me gritaba que estaba siendo observado. De repente, escuché voces, un murmullo bajo que me hizo estremecer. Me pegué a la pared, con el corazón latiendo con fuerza, y escuché atentamente. Era un grupo de hombres, cuyas risas eran frías y ásperas. Me acerqué lentamente, asomándome por una esquina, y lo que vi hizo que la sangre se me helara. Estaban discutiendo algo siniestro, tramando en susurros sobre próximo objetivo. No podía creer lo que estaba viendo. Esto no era solo un simple caso de una persona desaparecida. Había tropezado con algo mucho más oscuro. Giré para irme, pero antes de que pudiera escapar, escuché pasos acercándose. El pánico me invadió mientras corría por el laberinto del molino, con el corazón latiendo más fuerte que los pasos que me seguían. Corrí hacia una puerta en la parte trasera, impulsado por la adrenalina. Al atravesar la puerta, me encontré en una pequeña sala desordenada llena de maquinaria vieja. Mis ojos se abrieron de par en par al ver algo clavado en la pared. Una serie de fotografías de niños desaparecidos, cada una marcada con fechas y notas escritas en tinta roja. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que Alexei estaba entre ellos, su rostro sonriendo inocentemente en una fotografía, mientras que la nota junto a ella decía: «Próxima reunión, de PM». Tenía que salir de allí. Giré para huir, pero los hombres ya habían entrado en la sala. Sus ojos se clavaron en mí, y supe que solo tenía unos momentos para escapar. Me di la vuelta y corrí, con la adrenalina recorriendo mis venas y mi mente acelerada. Mientras corría por el molino, vi un teléfono tirado en el suelo. Dudé, pero lo recogí, rezando para que me ayudara a encontrar a Alexei. Finalmente salí al exterior, y el aire frío de la noche me golpeó como una ola. Podía escuchar a los hombres gritando detrás de mí, sus pasos resonando contra el suelo de madera del molino. Me apresuré hacia mi coche, torpemente buscando las llaves mientras los escuchaba acercarse. Mi corazón latía con fuerza mientras finalmente abría la puerta y me metí adentro, cerrándola con llave justo a tiempo. Los hombres ya estaban a la vista, escaneando la zona, y podía ver sus rostros furiosos iluminados por la luz de la luna. En mi pánico recordé el teléfono que había tomado. Lo encendí rápidamente y comencé a revisar los contactos. Entre los nombres había uno que me heló la sangre: Dmitri, el intermediario. Mi instinto se activó y decidí grabar todo lo que había visto, sabiendo que esa evidencia podría ser crucial. Presioné el botón de grabar, documentando mi escape y los horrores que había descubierto en ese molino. Una vez que sentí que era seguro, me alejé conduciendo, con la mente llena de preguntas. ¿Qué tan profundo legaba esta operación? ¿En qué se había metido Alexei? Sabía que tenía que actuar rápido, pero también sabía que no podía confiar en la policía local. Habían desestimado las preocupaciones de los Vasiliev y parecían ciegos ante el lado oscuro de nuestro pueblo. Pasaron los días mientras recopilaba información. Descubrí que Alexei había sido atraído por ese grupo de chicos, seducido por promesas de emoción y aventura. Le habían presentado a Dmitri, una figura carismática que hacía que todos se sintieran especiales,
Pero detrás de ese encanto había una red de manipulación y engaño. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que Alexei estaba siendo preparado para algo terrible. Finalmente, después de reunir suficiente evidencia, decidí que era hora de enfrentar a los Vasiliev. Los encontré en una cafetería tranquila, lejos de miradas curiosas. «O su hijo está en problemas», dije, y leyendo mis palabras con cuidado, les expliqué que Alexei se había mezclado con una multitud peligrosa y que estaba trabajando para encontrarlo. Ellos escucharon, con sus rostros mostrando una mezcla de esperanza y temor. «Necesitamos actuar rápido. Puedo ayudar, pero necesito que confíen en mí», insistí. «Juntos iremos un plan. Colocaríamos una trampa, atrayendo a Dmitri y reuniendo suficiente evidencia para exponer la operación. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de salvar a Alexei». Mientras nos preparábamos para el enfrentamiento, el peso de lo que se avecinaba se cernía sobre nosotros. La noche de la trampa llegó, y mi corazón latía con fuerza mientras permanecía oculto en la sombra cerca del viejo molino una vez más. El aire estaba cargado de tensión. Podía escuchar el sonido distante de un coche acercándose y mi pulso se aceleró. Esto era todo. El plan estaba en marcha. Cuando Dmitri y sus hombres llegaron, sentí una oleada de miedo y determinación. Tenía que mantener la calma. Cuando llegó el momento, salté y me rebelé, tomándolos por sorpresa. La confrontación fue caótica, llena de gritos y confusión. Logré capturar todo en vídeo con la esperanza de que fuera suficiente para derribarlos. Al final, logramos rescatar a Alexei, pero no sin una lucha. Las autoridades, una vez informadas, actuaron rápidamente. Resultó que habían estado vigilando a Dmitri por un tiempo, pero la operación era más grande y compleja de lo que habíamos imaginado. La evidencia que reuní desempeñó un papel crucial para exponer toda la red. Días después, mientras estaba sentado en mi oficina, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alexei estaba a salvo, pero las sombras de nuestro pueblo seguían siendo grandes, llenas de secretos que esperaban ser descubiertos. Me di cuenta de que la lucha contra la oscuridad nunca termina realmente. Y mientras yo esté aquí, seguiré adentrándome en las profundidades, desenterrando verdades que muchos preferirían mantener ocultas. A veces, salvar a alguien significa caminar en la delgada línea entre la esperanza y la desesperación, la verdad y el desconsuelo. Si disfrutas de nuestro contenido, por favor dale like a este video y suscríbete. Muchas gracias. Continuemos. Bienvenidos de nuevo, amigos. Esta noche tengo una historia escalofriante que ocurrió en un pequeño y tranquilo pueblo de Oyo. Es un lugar donde los campos de maíz se extienden sin fin, y todos se conocen entre sí, o al menos, eso creen. Permítanme llevarlos a través de la inquietante experiencia de una joven llamada Emily, un extraño misterioso y una noche que cambió su vida para siempre. Emily era una chica brillante y activa de 15 años que vivía con su padre en una pequeña y acogedora casa en las afueras del pueblo. Su padre era un hombre trabajador, a menudo ocupado con largos turnos en la fábrica local, lo que dejaba a Emily para navegar en su propio mundo. Esto le daba mucho tiempo para explorar sus pasiones, especialmente el dibujo. Le encantaba pasar las tardes afuera, dibujando los paisajes que la rodeaban, los campos de maíz meciéndose al viento, el viejo granero al final del camino y el pequeño estanque que brillaba bajo la luz del sol. Era una existencia pacífica, llena de sueños de convertirse en una artista famosa algún día. Una tarde de finales de verano, con el sol descendiendo y proyectando un cálido resplandor sobre los campos, Emily se sentó cerca del viejo granero, con su cuaderno de bocetos sobre las piernas. El aire estaba cargado con el dulce aroma del maíz maduro, y los únicos sonidos eran el canto de los grillos
y el ocasional susurro de las hojas en la suave brisa. Mientras se perdía en su arte, de repente notó una sombra moviéndose detrás del granero. Su corazón dio un vuelco cuando giró la cabeza, y allí estaba un hombre de unos 30 y tantos años, con el cabello desordenado y un abrigo raído que parecía haber visto días mejores. Algo en él le provocó un escalofrío a Emily. Tenía una sonrisa inquietante, y mientras se acercaba, sintió el impulso de recoger sus cosas y correr. Pero él se presentó como Marcos, y antes de que pudiera excusarse, comenzó a preguntarle sobre sus dibujos. Emily rechazó educadamente su solicitud de ver su arte, sintiéndose cada vez más ansiosa. No podía sacudirse la sensación de que algo no andaba bien, por lo que rápidamente recogió sus pertenencias y se apresuró a regresar a casa, mirando hacia atrás solo una vez para verlo amparado allí, observándola. En las semanas siguientes, Marcos se convirtió en una presencia habitual en el pueblo. Emily a menudo lo veía cerca de la escuela, merodeando en el fondo, observándola con una intensidad que le revolvía el estómago. Aunque trató de desestimar sus sentimientos como paranoia, una sensación de temor comenzó a instalarse en su corazón. Cada día sentía el peso de su mirada, y eso la perseguía en sus pensamientos. Una noche, mientras su padre trabajaba un turno tarde, Emily decidió quedarse en casa a dibujar. El sol ya se había puesto, dejando la casa en penumbra y en silencio. Las sombras danzaban en las paredes y encendió su lista de reproducción favorita para hacerse compañía. Justo cuando se estaba perdiendo en su arte, escuchó un suave golpe en la puerta. Al principio pensó que podría ser su padre volviendo temprano, así que corrió hacia la puerta, llena de un fugaz sentido de alivio. Sin embargo, al mirar por la mirilla, su corazón se hundió. Era Marcus parado allí con una extraña sonrisa pegada en su rostro. El pánico la invadió, y sus instintos le gritaban que corriera. En lugar de eso, rápidamente retrocedió a su habitación, agarrando su teléfono para enviarle un mensaje a su padre. «Papá, Marcus está aquí». «Estoy asustada. ¿Puedes venir a casa?», presionó enviar, con los dedos temblando mientras miraba hacia la puerta. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. «Emily, solo quiero hablar», dijo con una voz urgente pero inquietante. Podía oírlo moverse afuera, caminando de un lado a otro como un animal inquieto. Su corazón latía con fuerza y se presionó contra la pared, tratando de controlar su respiración. Los segundos parecían horas mientras escuchaba sus pasos en el porche, el temor acumulándose en su estómago. Cuando los golpes se convirtieron en golpes más violentos, Emily saltó. «Déjame entrar, Emily. Sé que estás ahí», su voz se torció con desesperación, enviándole escalofríos por la espalda. Se sentía completamente atrapada, con las paredes de su habitación cerrándose a su alrededor. «Solo vete», gritó. Aunque sabía que él no la escucharía. Desesperada, se dirigió hacia la ventana, con la esperanza de ver el coche de su padre acercándose. Pero la calle estaba oscura y vacía, el silencio amplificando su miedo. Fue entonces cuando lo escuchó una ventana que se abría con un chirrido. Había encontrado otra forma de entrar. Su corazón se hundió al darse cuenta de que estaba dentro de la casa. Desesperadamente, le envió otro mensaje a su padre, pero la respuesta no llegó lo suficientemente rápido. «Emily, sé que estás aquí», gritó él, su voz resonando por los pasillos. Podía oírlo moverse por la casa, abriendo puertas y mirando en las habitaciones. La idea de que él estuviera invadiendo su espacio seguro era insoportable. El pánico la impulsó y agarró una lámpara pesada de su mesa de noche, lista para defenderse si era necesario. La puerta de su habitación temblaba violentamente y podía escuchar su respiración al otro lado. «Emily, déjame entrar», su tono cambió a algo más oscuro, más amenazante. Con manos temblorosas, susurró una oración silenciosa, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. De repente,
La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba él, con los ojos desorbitados y frenético. El corazón de Emily latía con fuerza mientras apretaba la lámpara con fuerza, preparada para golpearlo si daba un paso más. Pero no se movió. En cambio, parecía momentáneamente confundido, como si hubiera perdido el sentido de su propósito. En ese momento, una voz resonó desde afuera el inconfundible sonido de su padre llamándola por su nombre. Emily. ¿Dónde estás? La urgencia en su voz rompió la tensión como un rayo de luz. Marcus se giró, su expresión cambiando de ira a desconcierto. Aprovechando la oportunidad, Emily balanceó la lámpara con todas sus fuerzas, tomándolo por sorpresa y derribándolo al suelo. Justo cuando su padre irrumpió en la habitación, Emily se encontraba de pie sobre Marcus, sin aliento y temblando. La confrontación se sintió surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. Llamaron a la policía, y pronto se llevaron a Marcus, revelando una historia de acoso y delirios que dejó a Emily conmocionada. Aunque Marcus fue encerrado, los recuerdos aterradores de esa noche la acompañaron. La sensación de ser observada, el sonido de su voz llamándola por su nombre y el miedo que había atenazado su corazón persistieron mucho tiempo después del incidente. Cada vez que salía o se acomodaba para una tranquila noche sola, no podía dejar de pensar, ¿volvería él algún día? A medida que continuaba con su vida, las sombras de su pequeño pueblo comenzaron a sentirse más siniestras. Los amigos y vecinos ya no eran solo rostros familiares, eran posibles amenazas al acecho justo fuera de su vista. A menudo se preguntaba si los lugares tranquilos que una vez amó siempre guardarían peligros ocultos. ¿Alguna vez te has sentido inseguro en tu propio hogar? ¿Qué harías en el lugar de Emily? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos escalofriantes. Hasta la próxima. Mantente alerta. Y recuerda, los lugares más tranquilos pueden ocultar los horrores más ruidosos.